Juan presenta Librofest Metropolitano 2021 virtual, del 20 de septiembre al 1 de octubre. Te esperamos. En esta parte 4 ya vamos a empezar propiamente con la creación de nuestra lámpara, y como comenté en la parte anterior, el diagrama que yo recomiendo que utilicen para ello es este. Cualquiera de estos dos nos sirve a la perfección. Este de acá arriba es un poquito más complicado, el de acá es mucho más sencillo, entonces voy a explicar este. Y como comenté al inicio, básicamente aquí vamos a experimentar con origami gigante, pues ya vieron también los pliegos de papel que vamos a ocupar. Lo que vamos a hacer es crear tiras, de acuerdo al papel que hayan comprado. Si recordarán, el papel bond amarillo que tenía ahí mide 60 por 80 más o menos, y lo que hice fue cortar tiras a lo largo que midieran 20 centímetros de altura. En mi caso tengo dos tiras, porque para hacer la lámpara hay que procurar que la longitud o el largo de nuestro diagrama cumpla cuando menos 1,20 centímetros más o menos. Con 1 metro está bien, pero eso ya va a depender de ustedes desde luego. Teniendo ya nuestras tiras de papel cortada con el papel que hayamos elegido, vamos a tener que dibujar esto en nuestras tiras. Para ello aquí les he especificado medidas que les serán de ayuda. Y como ya dije, el alto de nuestra tira van a ser de 20 centímetros y vamos a dividir a la mitad para tener dos rectángulos de 10 centímetros cada uno, pues son esta altura. Y después los rectángulos verticales que quedan en nuestro diagrama van a medir 4 centímetros de ancho. Esta es una medida que yo les recomiendo, sobre todo si por alguna razón no pudieron conseguir un pliego grande de papel y lo único que tiene para trabajar son estas hojas tamaño carta. Pensando en ello, en que a lo mejor, pues no es que no te haya gustado, pero tienes en tu casa hojas marmoleadas o con alguna textura que a ti te agrade, quieres trabajar con esas hojas y no desperdiciarlas, pues básicamente este diagrama, hay que trasladarlo a nuestra hoja. Y entonces así lucirá una vez que lo pasemos. Los 4 centímetros son para aprovechar las medidas estándares, pues una hoja tamaño carta mide 21.5 por 28 centímetros. Y al hacer estos rectángulos de 4, pues tenemos como una hoja dividida por múltiplos de 4 a la perfección. Y ya lo único que habría que hacer es quitar esta tira blanca y repetir esta hoja por 6. Esto si solo tienes pues hojas tamaño carta para trabajar. Si no, lo que hay que hacer es dibujar este diagrama en nuestras tiras de papel a lo largo de nuestra tira hasta completar 1 metro 20 más o menos. Y pues eso es lo que vamos a hacer aquí. El diagrama nuevamente lo vuelvo a mostrar en pantalla para que ustedes lo puedan tomar capturas si así lo desean. De cualquier manera, este está en los recursos que les aporto del taller. Nada más lo que no aparece pues son las medidas. Esas las apuntan en un cuaderno y ya. Entonces a partir de este punto básicamente hay que empezar a pasar nuestro diagrama al papel. Y para ello vamos a hacer uso de una cámara rápida. Así que yo dejo de hablar en este momento y ustedes ya nada más van a ver cómo empiezo a trazar.
Pues ya he terminado de hacer el diagrama de nuestros dobleces. Básicamente he pasado esto a esto. Desde luego se ve diferente porque las medidas que aquí puse de 10 centímetros y 4 de ancho no son exactamente esas. Estas son las mismas reales y pues ya aquí se ve cómo deberá de lucir más o menos en la hoja que tú estés trabajando. Este es este diagrama, como ya dije, es el que yo recomiendo que hagan. No obstante, pues para el taller y para que ustedes puedan ver el resultado y se animen a hacerlo, aquí está este otro que en mi opinión es un poco más complicado, sobre todo en esta parte del centro donde solo hay 4 dobleces en montaña y 5 en valle. Pero bueno, eso ya lo explicaré un poquito adelante. Y este diagrama, con las mismas medidas de este, pasado a nuestra hoja, queda de esta manera. Y ahora ya los diagramas los dejamos un poquito de lado. Lo que queda es nuevamente con el punzón y la regla marcar o premarcar todos nuestros dobleces para que el doblado sea más fácil. Entonces, otra cámara rápida. Llegados a este punto ya hemos dibujado y marcado las líneas por las que se va a doblar el papel. Aquí a lo mejor no se ve muy bien, pero si volteamos el papel, pues como les mencioné, se notará ligeramente que ya hay podemos llamar un bajo relieve en nuestro papel. Y ahora viene pues doblarlo. Para ello nuevamente nuestro diagrama principal. Esto nada más para saber qué líneas se doblan hacia abajo y cuáles hacia arriba. Y aquí es muy fácil verlo, pues básicamente todas las líneas diagonales se tienen que doblar hacia arriba y todas las líneas verticales u horizontales se doblan hacia abajo. Entonces aquí, como pueden ver, me falta línea en medio, pero como es un pliego o un tramo largo de papel, en lugar de marcar la línea simplemente lo doblé. Y entonces aquí ya tenemos nuestro primer doblez. Como es horizontal, es un doblez hacia abajo, o sea, el papel se dobla por enfrente. Y podemos hacer lo mismo ahora con todas nuestras líneas verticales. Así que vamos a ello.
ya que hemos marcado nuestros dobleces en valle, tanto el horizontal como todos los verticales, ahora vamos a marcar todos nuestros dobleces diagonales. Para ello, pues volteamos nuestra hoja y ahora vamos a doblar por todas nuestras figuras en diagonal hacia atrás del papel para que el doblez quede marcado hacia arriba. Hecho esto, solo hemos marcado las que van en una dirección, faltan doblarlas en el sentido contrario. Bueno, ya marcado nuestros dobleces en diagonal, como pueden notar, nuestra figura ya empieza a tomar relieve. Y esto pues es consecuencia de lo que les dije previamente. Si marcamos bien, el plegado de nuestra figura será más fácil. Entonces, ya que está todo doblado, bueno, marcado en la dirección que va, nuevamente con nuestro diagrama, o si tú ya lo resolviste, vas a tener esta figura, que ya mostré en la parte 3. Y ahora pues viene el colapsado de nuestra figura. Entonces vamos a tomar nuestro papel así en vertical para tener aquí nuestro diagrama. Y como vemos, la primera línea, que sería este marco, va hacia abajo. Entonces esta línea la ponemos hacia abajo, pero este triángulo que viene enseguidita, que es este de aquí, va en valle. Entonces ya empezamos a doblar nuestra figura de esta manera. Igual si doblamos correctamente toda esta pieza, se darán cuenta de que ya la misma figura dice hacia dónde van las líneas. Entonces ahora vemos que esta línea en medio de este rombo va hacia abajo, y en efecto es una línea que está marcado hacia abajo. Y lo que le sigue, el vértice, está rodeado de 4 valles, entonces van hacia arriba. Y ahora esta línea que queda de estos dos rombos, este de aquí, es una línea que va en valle, entonces debe ir hacia abajo de la figura. Y aquí queda un triángulo. Esta línea, que es la de aquí, nuevamente dice que va en valle, entonces queda hacia adentro. Y hacemos lo mismo del otro lado, porque es una figura casi que espejo. Lo que está del lado izquierdo está del lado derecho. Entonces, básicamente, ya habiendo colapsado esta primera parte, el diagrama se vuelve a repetir. Y ya, como les dije, pues si marcamos bien los dobleces, la misma figura nos va diciendo hacia dónde se quiere doblar. Y vean que es demasiado sencillo una vez marcado bien los dobleces. Y puede que por la extensión del papel a lo mejor tu figura se encuentre así, que haya un pop, que hayas doblado o se haya marcado mal por alguna extraña razón. Lo único que hay que hacer es hacer una especie de pop. Pues aquí se puede apreciar mejor cómo está hundido. Tomamos el vértice y lo hacemos hacia arriba. Ya fue ese fue nuestro pop, básicamente. Hasta se escucha ligeramente. Entonces orientamos el papel hacia donde debe ir según nuestro diagrama. Y cuando terminemos de ensamblarlo, vamos a tener algo más o menos así. Lo que viene ahora, ya haciendo de lado el diagrama, pues es hacer presión para que este colapso de alguna manera no se deshaga. Entonces hacemos un poquito de presión para que los dobleces queden bien marcados. Nuevamente te puedes ayudar del plástico que tengas para marcar bien los dobleces, y pasamos un poquito por todas las líneas para que la figura quede pues en su lugar.
Y ya que tenemos esto, se podrán dar cuenta que ya regresa. Es una cuestión de su naturaleza del papel, hay una especie de resorte. Y nuestra figura ya estará colapsada. Y ya, con este colapso o con esta figura colapsada ya doblada en sí misma, tendremos lo que sería nuestra lámpara 1, que es la más fácil de doblar. Ya se dieron cuenta que el papel básicamente te dice hacia dónde guiarte y ya nada más es que la vayas juntando. Esto en la pieza 1. Ahora es momento de nuestro segundo diagrama. El que yo les comento es un poquito más complicado, sobre todo por esta parte en medio, pero aquí les voy a enseñar cómo colapsarlo por si deciden utilizar este para crear su propia lámpara. Ya habiendo tenido nuestro diagrama dibujado en nuestra tira de papel y con los dobleces premarcados, pues llega el momento de colapsar, bueno, de empezar a doblar. Y en este sentido, nuestro diagrama es muy similar al anterior, pues todas nuestras líneas horizontales y verticales son en valle o hacia abajo, y todas nuestras líneas diagonales son en montaña o hacia arriba. Entonces vamos a doblar nuestra línea horizontal, que ya tenía previamente marcada, por el frente de la hoja para que quede marcado hacia abajo. Desdoblamos y ahora sí todas nuestras líneas verticales, pues la misma historia, doblarlas por el enfrente del papel. Ya que tenemos todos nuestros dobleces en valle, de hecho con este papel se ven bastante bien, resaltan. Me tocan nuestros dobleces de montaña, entonces vamos a voltear nuestro papel para doblar por la parte de atrás de lo que sería nuestro frente. Y nuestras líneas diagonales, nada más que aquí es un poquito más complicado porque la línea no se proyecta en todo el papel, es decir, nada más tenemos que marcar esta parte del papel de esta manera. Es decir, nada más nuestro de la mitad hacia abajo, y esta parte no hay que marcarla, pues ahí no hay una línea. Esto es lo que podría complicar un poquito el diagrama o esta figura. Y la siguiente figura lo mismo, pero ahora nada más hay que marcar la mitad de arriba y seguimos con esta mitad de abajo, y pues así hay que irla pues una y una, como una especie de zigzag, porque la línea pues no se proyecta, es nada más hasta la mitad. Pero pues hay que hacer esto en las dos direcciones, hacia la derecha y hacia la izquierda, en montaña.
Una vez marcadas nuestras líneas en la dirección que va cada una, pues llega el momento de colapsar nuestra figura. Entonces nuevamente vamos a poner el papel así, vertical hacia nosotros, tomamos nuestro diagrama y entonces podemos ver que de alguna manera esta primera parte es esta que está aquí. Entonces tenemos que nuestra primera línea o el borde inferior es un doblez hacia abajo y este triángulo va en montaña, entonces lo podemos empezar a marcar aquí. Aquí se nota que esta línea va en montaña y estas dos líneas opuestas también. Bueno, que no opuestas, se van abriendo. Entonces tenemos algo como esto. Es un poquito difícil observarlo aquí, pero más o menos así empezaría a quedar. Y ahora aquí adentro de nuestra figura se va a empezar a colapsar y esta es la parte en la que hay que tener cuidado. Específicamente esta zona del centro porque se colapsa como que esta parte, este triángulo va a quedar acá adentro. Entonces esta línea, que es esta de aquí, se ve que es una línea de valle, entonces va hacia abajo. Lo mismo que esta, pero esta B, este triángulo, va en montaña y para crearlo pues hay que hacer esto. Es algo fácil porque pues si marcamos correctamente nuestros dobleces, la figura nos dice que en efecto este triángulo va a quedar aquí adentro de este otro y nos va a quedar de esta manera. Si lo vemos desde arriba, queda algo así. Y pues en cenital, que es como está la cámara, o sea, a 90 grados del suelo, queda de esta manera. Entonces vamos a tener que esta parte ya se colapsó. De alguna manera es esta, los primeros dos rectángulos. Y lo que sigue es esto. Como se puede ver aquí, este triángulo como se puede ver aquí, este triángulo inicia aquí, la flecha está hacia acá y baja de este lado. Aquí queda el triángulo, no sé si se alcanza a ver bien, que es ese triángulo que queda aquí. Ahora nuevamente se puede observar que del triángulo que viene esta línea está hacia abajo en valle, entonces vamos a marcarla hacia abajo. Las líneas que le siguen, que son estas dos, que es esta y esta, hacia arriba. Y nuevamente viene el momento de meter este triángulo en este triángulo de aquí. Y si marcamos bien nuestros dobleces, pues es muy fácil. Aquí es donde ya se empiezan a presentar problemas. Por ejemplo, pues no sé si alcancen a ver ahí que esta línea no está completamente en valle. Tiene un puntito ahí como de relieve. Y aquí es donde tenemos que hacer pop. De alguna manera obligar al papel a que vaya en la dirección que queremos. E incluso se va a oír un poquito. Se oye muy ligeramente, pero es cuando el papel ya toma o rompe esa tensión que tenía. Y entonces ya podemos nuevamente colapsar nuestra figura. Terminamos. Y básicamente es lo que pues hay que ir haciendo. Haciendo que estas puntas de los triángulos queden hacia adentro de nuestra figura. Y aquí hay un fenómeno muy interesante. Que es cuando, aunque hayamos doblado bien nuestras líneas en la dirección que deben ir, pues el mismo papel tiende a ser rebelde. Y por ejemplo esto que debe ir hacia abajo, está hacia arriba. Y aquí es donde nuevamente hay que hacer pop. O sea, obligar a que el papel baje. Y este a lo mejor sí soy un poco más fuerte. Pero no fue mucho. Pero así. Conforme vamos... Conforme vayamos doblando o colapsando nuestra figura, te darás cuenta que la línea del centro en efecto está hacia abajo. Y si por alguna extraña razón llega a estar hacia arriba, la figura te va a costar trabajo colapsarla. Entonces es importante tener esta especie de como de cunita que se forma aquí conforme vayamos colapsando, porque esto ayudará a que nuestro armado de la pieza sea muchísimo más fácil.
Ahora, básicamente hay que seguir con esto, colapsando nuestras líneas en valle, respetando cuáles van en montaña. Como pueden ver, es una figura que es un poquito más complicada porque hay que tener mucho control de las líneas, saber en qué dirección va cada una, pero no es muy difícil. Si eres muy nuevo, te recomiendo iniciar con otro diagrama con el que hicimos anteriormente, pero si quieres un reto interesante, este diagrama pues es la opción para ti. Y pues una vez que ya tenemos toda nuestra figura junta, nuestro pliego que medía casi 1 metro está ahora, bueno, cabe la palma de nuestra mano. Hay que tomar nuevamente nuestra plegadora y marcar bien los dobleces para asegurar que la figura se quede ahí. Que si regrese, por lo menos no regrese a su forma original, sino que mantenga los dobleces en la dirección que hicimos. Y entonces ya podemos soltar nuestra pieza. Este es en lo personal mi favorito de las opciones que les presenté para que armen ustedes en casa. Pues a pesar de que son figuras que no tienen derecho ni revés, tú se lo pones. Si lo das de un lado, tiene figuras o formas muy interesantes, y del otro lado pareciera ser completamente diferente. No es como este, que aunque quisieras girarlo, pues se mantiene muy bien la forma de si lo giras de un lado o si lo giras hacia el otro. De alguna manera te da la idea de qué es eso, pero si lo giras en una dirección obtienes esta forma bastante interesante, y si lo giras en el otro tienes una figura con unas líneas muy bien definidas. Entonces te dan formas interesantes, y pues es nuevamente lo que les dije a lo largo de este taller: experimentar. Estas son nuestras lámparas en sí dobladas y por el momento aquí vamos a dejar esta parte 4 de cómo doblarlas. Lo que sigue en la parte 5 es pues cómo armar nuestra lámpara, ¿no? Porque esto ahorita solo es una tira de papel doblado. Vamos a ver en la parte que sigue cómo doblar ya nuestras lámparas. En esta parte final del curso, pues vamos a ver cómo armar nuestras lámparas. Y aquí tenemos esta primera pieza que armamos en el paso anterior. Y lo que yo hice fuera de cámaras fue repetir este paso con las 2 tiras que mostré antes de doblar todo. Ahora, lo que viene es cómo cortar las piezas. Pues podemos usar estas 2 tiras y pegarlas, pero quedarían muy grandes. No se cerrarían o causaría demasiado problema. Entonces aquí hay que utilizar un poquito pues menos material básicamente. Pero si usamos solo una, como les dije previamente, pues queda como muy justa, apenitas, y como cierra, y nos falta un poquito como ese aire para que la parte de abajo pueda abrirse un poquito, pues para que permita salir la luz. Así que vamos a tomar estas 2 tiras y en primera instancia pues hay que desdoblar toda la pieza. Esta parte ya la podemos hacer un poquito sin miedo, porque pues como marcamos bien se dan cuenta que el papel pues regresa a la forma previa. Y aquí voy a cortar más o menos un poco antes de la mitad. Este paso puede ser opcional para ti. Pues a lo mejor tú sí me diste exactamente el metro 20. A mí se me pasó. Doblé las 2 tiras completas e hice casi 2 metros. Y eso ya es demasiado papel.
Pero igual está bien para poder explicar esta parte en la que solo cortamos en vertical. Este, por ejemplo, ya es sobrante, yo no lo voy a ocupar. Pero esta parte sí. Y ya hecho eso, pues como se dan cuenta, el papel de alguna manera tiene memoria y regresa solito a su forma previa. Ya, por eso les digo que si tienen que desdoblar, háganlo sin miedo, el papel va a regresar solito. Y entonces sí, vamos a la parte interesante, que es cómo pegar nuestras dos partes. Pues nuevamente hay que desdoblar. Tenemos esta parte aquí que acabo de cortar y esta que doblé con ustedes. Y ahora pues solamente hay que hacer que nuestras figuras coincidan. Aquí, si se dan cuenta, si yo quisiera pegar solamente esta pestaña con esta otra, nuestras líneas se cruzan. Aquí, como pueden ver, en la parte del centro tiene líneas que van hacia abajo y estas van hacia arriba, entonces tendría que usar toda esta última parte. Básicamente es hacer que las líneas de aquí coincidan con las de acá. Entonces yo voy a usar pegamento en esta parte de aquí, que es todo esto, para que cuando volvamos a doblar nuestra figura, pues las líneas empaten y no nos cause problema. Así que pues vamos a hacerlo. Yo voy a usar lápiz adhesivo porque esto es papel bond, pero básicamente cualquier adhesivo nos funciona. Ahora, ya que juntamos esta parte, pues hay que girar la figura o darle la vuelta para poder unir los extremos. De ahí hay que seguir pues el mismo principio. Terminamos de desdoblar la figura y podemos hacer esto. Aquí pues igual revisar que nuestras líneas coincidan para que nuestros dobleces no se entorpezcan. Y aquí, por ejemplo, aquí sí coincide esta última barrita, rectángulo. Pues aquí tengo un triángulo que apunta hacia arriba y aquí tengo otro triángulo que apunta hacia arriba. Entonces de este lado solamente voy a usar pegamento en un rectángulo vertical. No voy a usar dos, solo voy a usar uno. Y ya que lo hemos pegado, pues nuevamente pues colapsar nuestra figura como estaba. Como les dije, el papel les va a decir hacia dónde tienen que orientar cada línea. Y pues eso es un proceso bastante sencillo. También es importante decir que lo que acabamos de hacer pues es básicamente un círculo. Entonces ya no vamos a poder juntar toda nuestra pieza que quepa en nuestra mano. O sea, tendremos que marcar las líneas y esperar a que tome pues su forma natural, hacia donde las líneas lo orienten. Y aquí pues se puede ver que ya hay un poquito más de juego. La figura ya es un poquito más flexible y eso es lo que queríamos lograr. Ahora es importante que observes tu figura y veas qué forma quieres darle al final, porque esta que estamos haciendo aquí, por ejemplo, estos triángulos que se hunden aquí, estos se pueden doblar hacia arriba y dar otra vista al modelo. En lo personal es lo que voy a hacer para poder completar el siguiente paso, que es
perforar nuestra figura para poder pasar el cordón. Y ya que tenemos algo como esto, pareciera que se desarmó, vamos a tomar los triangulitos que se desarmaron ahorita, que son estos de aquí, y más o menos a la mitad vamos con nuestra perforadora a perforar. Y nos quedará 2 círculos porque está doblado. Vamos a hacer esto con cada uno de nuestros triangulitos. Y si tú no quieres voltear esos triángulos, van a quedar por abajo. Entonces lo que tienes que hacer es perforar la figura, pero en la parte o por la parte de abajo. Que al final pues es lo mismo, porque si tú perforas por aquí arriba, nada más vuelves a meter el triángulo y los puntitos o las perforaciones quedan por dentro. Entonces nada más hay que también ver cómo está nuestro modelo para hacernos este trabajo un poco más fácil. Y ahora nuevamente vamos a hacer una cámara rápida para acelerar este proceso. Ya que tenemos todas nuestras perforaciones, vamos a tomar nuestro cordón, el que hayas conseguido está bien, y de primera instancia vamos a hacer una especie de O o de lazo, como se marca aquí, no está amarrado, y a este lacito le vamos a hacer un nudo para crear una argolla que nos ayude a ajustar qué tan cerrado o qué tan abierto queremos nuestra lámpara. Ya que tenemos nuestra argolla, debe quedar así, con un nudo sencillo. Pues vamos a empezar a pasarla por nuestras perforaciones. Ya que pasamos nuestro hilo por todos los hoyitos que hicimos, pues cortamos donde consideremos necesario. Aquí yo voy a cortar como lo que pareciera estar como muy ajustado, pero como vamos a cerrar esto con una especie de bolsita, pues se va a recorrer bastante el hilo. Y ya que tenemos esto, con nuestra argolla del inicio que hicimos al inicio, empezamos a cerrar nuestra lámpara. Y van a ver cómo se va a empezar a juntar. Y ya al último pues nos va a quedar esto aquí. El lazo va a formar una especie de círculo y ya quedaría cerrar nuestro hilo, básicamente atorarlo aquí, pero necesitamos nuestro foco. Entonces yo aquí he improvisado esta instalación con el cable eléctrico que mostré al inicio. Y me parece que en los materiales olvidé mencionar que es una portalámpara. En algunos otros lugares lo conocen como socket o soquete, pero básicamente pues donde va el foquito. Entonces imaginemos que este es nuestro techo, nuestro foco, y lo que vamos a hacer es meter nuestra lámpara por encima del portalámpara y con ayuda del lazo que hicimos ajustarla al ancho para que pues quede justo y se quede ahí y no esté volando y tampoco se caiga. Ya hecho eso, pues quedaría básicamente ajustar aquí nuestro hilo, hacer un nudo sencillo. Yo recomiendo que sea un nudo sencillo por si el foco se funde y tienen que cambiarlo y tienen que quitar la lámpara, o a lo mejor siguen practicando y desarrollan alguna que les guste más, pues por eso aconsejo que sea un nudo lo más sencillo posible. Como se pueden dar cuenta, cuesta un poquito de trabajo, y eso que yo de alguna manera tengo la lámpara hacia abajo. Cuando estén colocando esto, posiblemente la lámpara esté por arriba de ustedes, pero una vez hecho eso,
Aquí es un nudo bastante sencillo, pero nuestra figura ya quedaría completa. Y básicamente con eso hemos pues acabado este taller. Ya si ustedes deciden pueden cortar este hilo. Yo no se los recomiendo porque como vieron lo corté cuando esta figura se expande, entonces les va a costar mucho trabajo si lo cortan ahorita porque tendrían que meter el hilo con la figura cerrada. Entonces para no cortarlo simplemente les recomiendo que lo enrollen todo el sobrante y lo escondan entre los pliegues de la misma lámpara. Al final esto pues va a estar arriba y no se va a ver, y lo que sí se vería, por ejemplo, sería toda esta parte y la parte de abajo de la lámpara. A lo largo del curso he estado desarrollando estos dos diagramas que ya saben, yo les recomiendo hagan esta amarilla porque pues es más sencilla, pero es importante que vean pues los resultados que se obtienen con cada uno de los dos diagramas y ustedes decidan cuál quieren realizar. Con esto hemos concluido esta parte del armado de nuestras lámparas y ya solo quedaría la última parte donde daré las conclusiones de este taller y algunas recomendaciones generales.